Muy bien, vamos a leer Romanos el capítulo 12 una vez más. Romanos 12. Estudiando este pasaje vamos a compartir un poco más. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, estamos empezando a estudiar esto, según la gracia que nos es dada. Pablo menciona 7 dones aquí, una lista corta de los dones. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, que esto no es amonestar, es animar, es hablar al oído, el que exhorta en la exhortación, o sea, es un don como Bernabé, en Hechos capítulo 4 y 5, y otros pasajes donde vemos que era un varón de consolador, consuelo, es un ministerio del Espíritu Santo. La palabra justamente tiene que ver con uno de los nombres del Espíritu Santo, que es paracaleo, que significa llamar al oído, hablar al oído, animar. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, estos son los generosos en la congregación, los líderes, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a orar antes de examinar las Escrituras esta mañana. Eterno Padre, hemos acabado de leer tu eterna palabra, la cual el salmista dijo que es perfecta, que convierte el alma. Y tú sabes, oh Dios, que su entendimiento y su comprensión proviene de lo alto, y que nosotros no la podemos entender aparte de tu Espíritu. El que nos ha sido dado, la unción que nos has dado para que podamos entender, el Maestro, el que nos guía a toda verdad, el que nos instruye, el que nos enseña. Danos, oh Dios, un corazón inclinado, un espíritu humillado. Concédenos, oh Dios, un espíritu para poder recibir tu palabra. Que las cosas de este siglo presente, como los afanes de este siglo, que tú sabes que son una lucha para nuestras almas, no estorben el fruto de tu palabra en nuestros corazones. Pedimos, Padre, que bendigas
tu palabra y a tu siervo al hablar, que pueda ser de exhortación, que pueda ser de consuelo, de edificación para nuestras almas esta mañana. Pedimos, Padre, tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Voy a saltear el capítulo 12 que leímos la semana pasada y voy a ir directamente a los versículos que estamos desarrollando. Déjenme llevarles ahí un segundo. Este es el tema, estamos tratando un cuerpo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, el cuerpo está compuesto de muchos miembros conforme a la analogía que está dando Pablo, pero no todos los miembros tienen la misma función, o sea, el oído, la mano, los ojos, como dice en 1 Corintios capítulo 12, porque no soy ojo no significa que no soy importante, porque no soy oído no significa que no soy importante, y cada miembro en el cuerpo, como Dios lo puso, tiene una función diferente. Así nosotros, siendo muchos, dice Pablo, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y aquí comienza el desarrollo, de la manera que teniendo diferentes dones, según, y esta frase recalcar de nuevo, según la gracia que nos es dada. O sea que todo procede de la gracia de Dios en el cuerpo de Cristo. Según la gracia que nos es dada, y ya lo leímos a esto, si el de profecía, mi humilde opinión, que obviamente no es la función de profetas en el Nuevo Testamento, sino la función de enseñanza, de predicar. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, Pablo dice, si alguien tiene el don de diaconado, de servir, en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. No quiero volver a repasar las cosas que ya hemos mirado la semana pasada, pero déjenme llevarles, y esto tampoco, no quiero volver a mirar el tema de un cuerpo, pero sí tengan en mente, por ejemplo, Efesios 5:30, pues somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No hay una cosa más profunda que esta en cuanto a los creyentes. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pablo dice a los colosenses, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Colosenses 1:24, Pablo introduce un tema faltante. Y se cumplo en mi carne, o sea, su carne personal, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Yo he estado meditando mucho esta semana en esto, y esto es algo difícil para entender y comprender las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, lo que falta. Pablo, esto que está diciendo los Colosenses 1:24, lo cita de una forma diferente a los Gálatas, cuando él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y acá tenemos el mismo concepto. Él estaba sufriendo por la iglesia de Galacia, viendo que Cristo no estaba formado en ellos. Y dice, yo sufro en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, vivía muy asociado a la necesidad faltante de las aflicciones de Cristo en la iglesia. Cristo, por así decir, dejó la iglesia con una necesidad faltante de las aflicciones de Cristo. Colosenses 2:17, pero el cuerpo de Cristo, Colosenses 2:19, nos da a entender que toda la nutrición la recibe de la cabeza, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, dijimos que en relación al cuerpo hay algunas cosas que hemos ya mirado, las voy a repasar nomás. Lo primero es que el cuerpo se manifiesta en un espíritu de unidad. No hice mucho hincapié sobre esto, hay muchos pasajes en cuanto a esto que sería bueno pensar y meditar, pero lo dejo ahí. La unidad del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo la diversidad. Es interesante, vuelvo a esto un segundo, Juan capítulo 17,
que una de las oraciones principales de Cristo en Juan 17 es: Padre, que sean uno como nosotros. Padre, que sean uno como nosotros. La unidad del cuerpo de Cristo era una preeminencia en la oración sacerdotal de Cristo. Padre, que sean uno como nosotros. Hablando ahí de los 12 discípulos, uno ya no estaba con ellos, iba a ser otro elegido, Matías, pero ahí tenemos la unidad del Espíritu de Cristo en su oración. Padre, que sean uno como nosotros. Después hablamos acerca de la diversidad, Dios amando a muchos, mandando a su Hijo para rescatar a muchos, una multitud que no se podía contar, de toda tribu, pueblo, nación. Pero después pasamos al tema de individualidad, que a cada uno de los santos Dios ha dado un don específico, particular, un aspecto de la individualidad. Miramos eso con algunos pasajes también, la importancia de cada individuo en el cuerpo de Cristo. Y ahora quiero pasar al tema de pertenencia. Y déjenme llevarles ahí en las notas al tema de pertenencia. Miramos estos pasajes ya, así que no quiero volver a esto, pero en el tema de pertenencia empecé hablando acerca de algunos aspectos de la pertenencia en el cuerpo. Fuimos adoptados a ser hechos hijos suyos. Esta frase de Juan 17, tuyos eran y me los diste. ¿Y dónde nace esto? Nace del espíritu dentro del cuerpo de Cristo, de decir, son muchos miembros, pero si dijera el pie porque no soy mal, no soy el cuerpo, no pertenezco. Por eso no seré el cuerpo. O si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Esto es uno de los temas que quizás más incumbe a los santos. Déjenme llevarles algunos versículos para entender esto. Cantares 2:16 dice: mi amado es mío y yo suyo. Pertenencia. Y yo seré a ellos por Dios, Jeremías 31:33, y ellos me serán por pueblo. Me encanta este versículo de Ezequiel, hay varios ahí, pero puse este. Pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y aquí viene pertenencia, y fuiste mía. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Éxodo 19:5. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único. O sea, acá tenemos el tema de pertenencia, no temas. Porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. O sea que en el cuerpo de Cristo está el sentir de pertenencia. Yo pertenezco al cuerpo. No hablamos de la membresía local de la iglesia. No me malentiendan así, pero eso no está en las Escrituras. Sí, la membresía en el cuerpo de Cristo, pero no una membresía local. Yo sé que había iglesias locales, pero no es que había iglesias con algún registro de los miembros de la iglesia, como pensamos hoy. Hay muchísimos hermanos que reconocemos nosotros y que algunos se apoyan en eso y otros dicen, no, eso no está en las Escrituras. Spurgeon era alguien que no creía en lo que era la membresía local de la iglesia, pero Boyce, estaba leyendo esta semana, tampoco aceptaba lo que era la membresía local. Sí decía, obviamente, que todos somos miembros de un cuerpo, el cuerpo universal de Cristo. Y después está la soberana voluntad dentro de ese cuerpo, que es la elección de Dios. Y yo cité 3 pasajes, los voy a mirar ahora. Marcos 13:3 dice, después, hablando de Cristo, subió al monte y llamó así a los que él quiso. Remarco esto. Llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. O sea, su soberana elección, pero había un querer de parte de Cristo, de aquellos que estaban con él. En 1 Corintios 12, versículo 11, ya lo citamos, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Como él quiere. Y versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. O sea que tenemos las 3 voluntades de la Trinidad. Primeramente Cristo, dice, llamó
asimismo lo que Él quiso. Después tenemos la voluntad del Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y después la voluntad del Padre, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. O sea, no es tu decisión lo que eres en el cuerpo de Cristo, pero no debes menospreciar la decisión que Dios ha tomado, donde tú estás en el cuerpo de Cristo. Si sos meramente el que prepara las sillas para la reunión, o si sos el que dirige algo con la música, o si eres el que tocas el piano, o eres el que enseña, ¿hay un don que sea más que el otro? Dios los puso como Él quiso en el cuerpo. O sea, estás en el lugar que estás por la voluntad de Dios, como dijo Pablo repetidas veces. Pero este es un tema tremendo para mí. La parte de la necesidad en el cuerpo. Y esto lo saco de 1 Corintios capítulo 12. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y ahora déjenme llevarles algunos versículos. Pablo dice en Hechos 20:34, que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y quiero remarcar esto, hermanos. Lo que me ha sido necesario. Lo que me ha sido necesario. Y esto lo vemos un poco más en la vida de Pablo. Sigo leyendo. Dios nos creó con necesidad de depender de Él y de otros. ¿Se acuerdan ustedes de Eclesiastés 4, 9 y 10? Mejores son dos que uno, porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y este es un tema en la iglesia local, la vida solitaria que decimos. O yo no necesito congregar, yo no necesito estar en un cuerpo. Dios nos hizo con un cuerpo, muchos miembros, y nos necesitamos mutuamente. Génesis capítulo 2, versículo 18, me remonté hacia atrás un poco a cuando Dios hizo al hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, cuando ustedes piensan en eso un momento, Adán tenía a Dios. Y Dios dijo, está solo. Bueno, dice, Moisés estaba en el monte con Dios. Adán estaba en el huerto con Dios. Y Dios dice, no es bueno que el hombre, estamos nosotros acá, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero el hombre está aquí solo. Está solo. Pero está Dios presente, está el todo suficiente Dios, no necesita a nadie. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y Adán dijo, ¿por qué no me dejaste solo? No es bueno que el hombre esté solo. Es decir, el comentario divino es que su presencia, el hombre fue hecho con una necesidad física. No hablo de intimidad, no hablo de sexo. Estoy hablando de aquello que es más importante que eso, lo cual la mujer llena en el hombre. La ayuda idónea para él. Y la Escritura, Dios dice, yo no lleno ese lugar, no. Yo soy Dios, lo puedo llenar, pero no lo hice al hombre para llenar ese lugar, hice a otra persona para llenar ese lugar. La necesidad que Adán tiene es de una mujer, no meramente de Dios. Ahora, Dios puede llenar ese lugar, pero Él no lo llena. No es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios dice, hace falta dos, hace falta otro miembro que supla la necesidad del hombre. Tiene una necesidad. Y lo he hecho con esa necesidad. Moisés estaba solo llevando a Israel. Y dijo, no puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. En Deuteronomio lo vuelve a decir, estoy cansado de vuestro trabajo, vuestras molestias. Dice Moisés a Dios, Dios, no puedo solo. Yo digo, vamos a repartir tu espíritu entre 70 hombres para que te ayuden con la carga. Dios dice, está bien, entiendo, no podés ir solo. No puedo yo soportar este pueblo solo. Pero es interesante. El Señor nunca repartió a 12 discípulos de a uno. Podemos cubrir más, muchachos. Cada uno vaya solo y cada uno vaya a una ciudad diferente.
Mira, hacemos 12 ciudades en vez de 6. Dice la Escritura, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Necesitan tener compañía. No pueden ir solos. Me acuerdo cuando la misión nos habló acerca de aquí, de 9 de julio de Bragado, y Santiago quería involucrarse con nosotros, que ya pronto va a llegar. Santiago, la misión, Tomás dijo, prefiero que trabajen juntos y no por separado. No que Santiago esté acá el 9 de julio, vos allá en Bragado, trabajen juntos. Y la Escritura dice que el Señor llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. O sea, la necesidad que tenemos de que otro nos esté ayudando, apoyando. Miren este versículo, Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. 2, no 1. No dijo el Espíritu Santo, bueno, con Bernabé es suficiente, yo y Bernabé, un equipazo. No, dijo, necesito que sea Bernabé y Saulo. 2 vayan juntos para la obra que los he llamado. 2, no 1 solo. Pablo habla de esta necesidad y de la ayuda de los santos. Romanos 16 se dedica a esto. Cité algunos versículos. Febe, ella ha ayudado a muchos. Y luego Pablo agrega, y a mí mismo. Ayudó a muchos y a mí mismo. Ella ha sido una colaboradora tremenda en el cuerpo de Cristo. Pablo habla de Priscila y Aquila, 2. Y dice, colaboradores expusieron su vida por mí. A Rufo le dice, a tu madre, saludos a tu madre. Y mía también. O sea, Pablo había obtenido lo que Cristo dijo en el siguiente versículo. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mi padre siempre me decía, habían dejado sus cosas en Estados Unidos, su familia en Estados Unidos, pero el Señor fue agregando padres, madres, hermanos, hermanas, en todos los santos que administraban. O sea, el Señor siempre agrega. Si nosotros dejamos algo, el Señor nos suple. Y Pablo dijo en el versículo 13 de capítulo 16 de Romanos, a su madre y mía también. Me encanta esa frase de Pablo. Adoptó una madre ahí de los santos y dijo, ella también es mi madre. Recuerden la dualidad que creó el Señor en la cruz. Lo miró a Juan y dijo a su madre, he aquí tu hijo, y luego a Juan le dijo, he aquí tu madre. Y tomó de 2 que estaban separados y los unió. La necesidad. Epafrodito. Ya lo cité a él, pero lo vuelvo a mencionar. Mi hermano, dijo Pablo, colaborador, compañero de milicia, pero de ningún otro dice esto Pablo. Ministrador, me olvidé la R, de mis necesidades. Gracias a Dios por Epafrodito, que se preocupa por lo que yo necesito. Epafrodito, en el cuerpo de 1 Corintios capítulo 12, no dice, yo no tengo necesidad. Pablo dijo, yo no tengo necesidad de Epafrodito. Pablo dijo, Epafrodito es tan necesario para mí que cuando se enfermó, me agarró una tristeza bárbara, y para que yo no me consuma de tristeza, Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. ¿Cuántas veces hace esto Dios? Él sabe que tú estás triste por el sufrimiento de algún hermano, y Dios tiene misericordia de eso. Pablo vuelve a citar en los Filipenses, el capítulo 4:16, pues aún a Tesalónica, que algo de esto leyó Jero, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Recuerden que Tesalónica, Filipenses, los de Macedonia, de toda esa región donde encontraban estas iglesias, eran las iglesias más pobres en el tiempo primitivo. Y ellas eran las que más abundaban en riquezas de su generosidad. Y Pablo dice, una y otra vez
me enviasteis, hablando a los filipenses, para mis necesidades. No digas no necesito. Una y otra vez Dios te pone en circunstancias donde necesitas. Mi Dios, pues, dice Pablo, suplirá todo lo que os falta según sus riquezas en gloria. No los terminé de citar el versículo, pero simplemente para que vean cuánto necesitamos la obra del Señor y los santos en nuestras vidas. Preocupación. Leí estos versículos ya, así que les llevo a los textos. Esta palabra preocupación es la palabra fanar. Se encuentra en Mateo 6, 25, 27, 28, 31 y 34, donde Cristo dijo, no os afanéis por lo terrenal, por lo momentáneo. Esto no debe ser vuestra preocupación. En 1 Corintios 7, la misma palabra utilizada para el soltero, dice, el soltero tiene afán, o tiene preocupación, o tiene cuidado de las cosas del Señor. Cuando Pablo habla de alguien que tiene afán, preocupación, cuidado, habla de los filipenses, habla de Timoteo. Dice, a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se afane, se preocupe, tenga cuidado por vosotros. ¿Tienes alguien así? Que te afanás por ellos, te preocupás, tenés un cuidado profundo por ellos. Pablo dijo, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Y luego sigue diciendo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? A los filipenses le digo, por nada estéis preocupados. No estén pensando en estas cosas, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice Pedro, porque Él tiene preocupación por vosotros. O sea, Dios está preocupado por la situación física, por la situación espiritual. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cuántas veces el Señor se acercó a Pablo en visión a decirle, no temas, no calles, no desmayes? ¿Cuántas veces Dios se acercó a través del profeta Isaías a decirle a su pueblo, consolaos pueblo mío, consolaos pueblo mío? ¿Por qué Dios hace esto? Porque sabe lo que está sufriendo su pueblo. Entonces intercede en preocupación. La función, no tengo que decir esto, pero la función propia de cada miembro en la iglesia, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, pero cada uno cumple su función, pero finalmente el tema de ser parte del cuerpo de Cristo es con el énfasis de la edificación. Y quiero llevarles a otra nota. Déjenme salir de esta nota un segundo. No sabía cómo va a salir esto, no estoy seguro. Bueno, no se ve muy bien, pero déjenme llevarle a un poco a la lista de los dones en el Nuevo Testamento. Dones que Dios, el Dios Trino da, básicamente dos motivos por los cuales da los dones. Uno, no puse los versículos, pero es 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, dar gloria a Dios, y el otro tema es edificar a su iglesia. Pero los dones tienen una cronología bíblica en las Escrituras, o sea, se han escrito a medida que van transcurriendo los años. La primera lista que tenemos se escribió en el año 54-55 después de Cristo. Y esta es la lista de dones que tenemos acá. La primera, Pablo cita, es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, el don de sanidad, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Cita apóstoles, profetas, los que ayudan, administran, maestros. Y en el capítulo 7, él solo dice, tiene el don de continencia. O sea, no necesitaba tener una esposa. Él cita esto porque dice, cualquiera de ustedes que tiene el don de continencia, ¿para qué casarse? Y se puede servir al Señor como el soltero que tiene cuidado de las cosas del Señor. Pero Pablo cita aquí una lista de dones que se vuelve a repetir, pero no todos, algunos. El que se repite es el don de profecía. En Romanos, Pablo cita 7 dones, desde el año más o menos 55 al 58, y aquí lo que tenemos es el don de profecía, servicio, enseñar, exhortar, repartir, recibir misericordia.
Cuando llegamos a Efesios, la lista se va achicando y ahora estamos en el año 60-62 después de Cristo y Pablo vuelve a repetir apóstoles que citó aquí a los Corintios, profetas que citó a los Corintios, evangelistas, algo que no se ha mencionado, y pastor maestro, que supuestamente es un solo don. Pastor maestro, algunos lo tienen así. Y Pedro cierra la lista de dones en el año 62-64 y se reparten en dos categorías: hablar y servir. Cita esos dos dones, el de hablar y el de servir. Ahora, aquí es donde se dividen los estudiosos de las Escrituras. Déjeme decirle de esta manera, como he hecho otras veces. Yo no quiero ser injusto al enseñar este tema. Lo que quiero decir es esto. Yo tengo una línea de pensamiento, algunos ya la saben, pero hay otra línea de pensamiento. Por ejemplo, están lo que se llaman los continuistas y están lo que se llaman los cesacionistas. ¿Qué significa eso? En los dones, los continuistas creen que ninguno de estos dones que yo leí cesaron, sino que están vigentes hoy en la iglesia. El don de sanidad, el don de milagros, el don de apostolado, el don de profecía. De alguna forma, capaz no apóstoles como eran antes, pero de alguna forma se siguen manifestando estos dones. Después están los cesacionistas. No voy a poner muchos nombres, pero déjeme decirles, por ejemplo, Piper, un hombre que yo respeto mucho, es un continuista, que significa, él cree que los dones no han cesado. Es más, el querido pastor Piper ora casi todos los días para que Dios le dé el don de lenguas. Y él no cree que es un idioma, él cree que es una conversación personal con Dios. Y le está esperando que Dios le dé ese don para poder hablar personalmente en un idioma como el que cita Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Si hablo en lenguas angelicales y no humanas y no tengo amor, de nada sirve. Bueno, Piper supuestamente está creyendo que hay, dentro del contexto, hay una lengua que 1 Corintios capítulo 14 enseña que no tiene que ver con un idioma, sino con una conversación personal con el Señor. Muchos, decirle paso, creen eso. Uno que yo leo muy a menudo, que se llama Sam Storms, que también aprecio mucho en el Señor, pero él también es un hermano continuista. Yo no soy continuista. Yo creo en el cesacionismo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo creo que los dones se dividieron en dos grupos. Los dones de fundamento y luego los dones de servicio. O lo que llamamos los dones de señal y dones de servicio. MacArthur lo ilustra de esta forma. Los dones milagrosos temporales y los dones ministeriales permanentes. Me gusta esa división. Los dones milagrosos temporales y los dones ministeriales permanentes. ¿Cuándo cesaron los dones? ¿En qué tiempo cesaron estos dones de señal a la iglesia? Bueno, hay algunos temas que hay que remarcar. Pauso aquí esta nota. Vamos a googlear la nota en un segundo, pero déjenme llevarles al pasaje, porque necesito que vean esto. Déjenme llevarles en las Escrituras a 1 Corintios. Ustedes saben que cuando Pablo está hablando con los Corintios en el capítulo 3, dice esto: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, y utiliza una frase aquí, como a niños en Cristo. ¿Ok? Es interesante, cuando uno estudia el tema niños en las Escrituras, es interesante cuánto énfasis pone Pablo sobre esto a los corintios. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros llegamos a Corintios, capítulo 13, no me acuerdo exactamente el versículo, pero lo voy a llevar al 9 ahí, versículo 11. Y en el versículo anterior dice así, versículo 9, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El amor nunca deja de ser, dice el versículo 8, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Para muchos comentaristas eso va a suceder en el cielo.
Que pauso aquí un segundo. Pero es interesante cómo asocia la niñez a estos dones en capítulo 13, versículo 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Ya van 3 veces que utiliza el término niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Está en el contexto de los dones de señal, que eran lo que llamamos la niñez de la iglesia, o la iglesia recién comenzando a ser formada, la niñez de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pasamos al capítulo 14, donde está tratando un don específico, el don de lenguas, llega al versículo 20 y dice Pablo esto: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pone este versículo en el contexto del don de lenguas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque es una expresión de la niñez de la iglesia. ¿Estaba correcto? Es necesario. La iglesia era en un momento niña y necesitaba crecer, y en esa niñez se le dieron ciertos dones de señal que se necesitaban. No voy a entrar a eso ahora, cuáles son los motivos por los cuales Dios dio el don de señal. Pero aquí tenemos en ese contexto la niñez de la iglesia mencionada por Pablo en el capítulo 13 y el versículo 11, donde él dice, cuando yo era niño, versículo 11, lo vuelvo a leer, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre o maduro, dejé lo que era de niño. Y en el contexto está hablando de los dones dados a la iglesia. Me acuerdo años atrás, un pastor le escribió a otro pastor diciendo, la respuesta de los dones y el don de lenguas está en el sándwich. Cuando dijo eso, uno pensaba, ¿de qué está hablando? Bueno, capítulo 12 es el primer pan, capítulo 14 es el segundo pan, y entre medio está el capítulo 13, que supuestamente está la respuesta al don de lenguas en ese capítulo. Mi humilde opinión es que hay una respuesta muy clara en el capítulo 13, pero salgo de esto un momento y vamos de vuelta a la nota. Y quiero que noten conmigo esto. MacArthur dice esto: los dones milagrosos incluyen los dones de señales apostólicas y los dones de revelación por medio de los cuales Dios proporcionó una nueva revelación a la iglesia. Estos dones estaban limitados a la era apostólica de la iglesia. Los dones ministeriales, incluidos los de la palabra y servicio, siguen siendo otorgados por el Espíritu Santo a su iglesia con el propósito de la edificación, el crecimiento y el testimonio. Déjenme llevarles un poco más a esto. ¿Por qué? Los textos van a hablar por sí solos. Y sobrevino temor a toda persona, dice la Escritura, Hechos 2:43, y muchas maravillas y señales, cuidado lo que leen acá, eran hechas por todos los santos. No dice por los apóstoles. Sigo leyendo. Y con gran poder, noten, los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Capítulo 19 de Hechos. Y hacía Dios milagros extraordinarios, no por Felipe, no por cualquier otro santo, hacía milagros extraordinarios por Pablo, de tal manera que aún se llevaban los paños y delantal de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían con simplemente llevar una prenda de Pablo. No tenían que ni invocar al demonio, se iba de ellos. Interesante, cuando llegamos, versículo Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, por la mano de los apóstoles, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En el capítulo 19 dice que hacía Dios milagros extraordinarios por la mano. O sea que aquí lo que tenemos es el medio humano, pero siempre es el medio divino. Este es el medio de gracia. Dios utilizó a Pablo. En la iglesia, si yo estoy predicando en esta hora, y lo estoy haciendo en dependencia de Dios,
es una manifestación de su poder. Pero tú dices, poder, pastor, es cuando hay un muerto y lo resucitas. Poder es cuando hay un ciego y lo haces ver. Escuchen. Me voy a desviar un segundo. Déjenme llevarles aquí un segundo. Y quiero que noten conmigo esto. Voy a Lucas, el capítulo 1, y quiero que vean conmigo esto. Ya sé que lo han visto, pero vuelvo a refrescar la memoria. Hablando con el Bautista, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Escuchen, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Elías hizo 14 milagros. Perdón, 7 milagros. Eliseo reprodujo el doble, hizo 14. Pero nosotros conocemos a Elías como el hombre que mandó fuego del cielo, dijo a Dios que mande fuego del cielo, y una situación impresionante, y mató a todos los profetas de Baal. Y Elías siempre manifestaba un poder extraordinario, siempre parecía ser con fuego. Cuando lo venía a buscar un día, empezó a consumir a todos con fuego. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El mismo espíritu que estaba en Juan, de Elías, iba a obrar, pero ya no externamente, sino internamente. No en los ojos, los oídos, las piernas de Israel, sino en los corazones. ¿Cómo sabemos eso? Déjenme llevarles a otro pasaje. Juan, el capítulo 11. No. A ver. No, me parece que estoy errando. Sí, déjenme llevarles de vuelta. Juan, creo que es el capítulo 10. Sí, por acá estamos. Escuchen ahora esto. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, y al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él, decían, Juan, a la verdad, escuchen lo que dice ahora, ninguna señal hizo. O sea que Juan vino en el poder y el espíritu de Elías, pero no se mostró en alguna señal externa. ¿Cómo puede ser que un hombre tenga el mismo poder que Elías y no haga ningún milagro? Porque el poder que actuó en Juan, el mismo que actuó en Elías, actuó en los corazones y no en la parte externa. Entonces Juan el Bautista tenía el mismo espíritu, el mismo poder que Elías, pero se manifestó en convertir corazones al Señor. Que eso se ve mucho en las reformas y en los avivamientos, cómo Dios utilizaba su palabra para la conversión de almas. Qué mayor milagro, hermanos, es la transformación de un ser, de salir de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, de que sus ojos sean abiertos, de que pueda ver, que salga de la muerte a la vida. Ese milagro es el obrar de Dios, de que a través de la predicación de su palabra, un alma que está muerta, que está en tinieblas, salga de las tinieblas a la luz, y esa transformación es un milagro tremendo que a nosotros no le prestamos atención. Pero, vuelvo a la nota. Perdón que estoy yendo y viniendo. Pero déjenme llevarles a la nota. El tema es esto. Antes de mirar si estos dones siguen o no en la iglesia primitiva, no los mencioné cuáles son los que dejaron de existir o no, porque apóstoles y profetas, la Biblia dice, fueron puestos como fundamento. Este edificio tiene un fundamento. El fundamento está abajo, no está arriba en el techo. El fundamento está abajo. Si yo pongo los apóstoles y profetas como fundamentos de la iglesia, entonces ellos están abajo. No necesitan ponerlo a la mitad de la pared, ni un poquito más alto, ni en el techo. Son fundamentos, están ahí abajo. Todo el edificio se edifica en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo, dice la Escritura. Yo no tengo que volver a edificar o poner apóstoles un poquito más arriba, profetas más arriba. Ellos ya son el fundamento. Pablo dijo, mire cada uno cómo sobreedifica encima. La repetición de obras de Dios no es necesario. ¿Qué significa eso? Bueno, déjenme darles algunas ilustraciones. Remarqué algunos, no los puedo remarcar porque esta nota no sé por qué no me pasó las otras notas. El abrir del Mar Rojo. ¿Cuántas veces sucedió, clase? ¿Cuántas veces se abrió el Mar Rojo?
Fátima, una sola vez. ¿Y por qué no la repitió Dios? Es un milagro extraordinario. ¿Cómo hizo Dios ese milagro? Bueno, hay varias referencias en los Salmos, pero una de las cosas que Dios le dijo a Moisés es: levanta tu vara. Y la mano de Moisés se levantó y la vara se levantó y las aguas se partieron. Bueno, la Escritura dice que se abrió el mar. La dice que Dios mandó un viento, se abrió. Hay muchos pasajes. Salmo 114 dice: las aguas te vieron, oh Dios, y temblaron. Dios se paró ahí adelante de Moisés y las aguas vieron a Jehová y se partieron. Tuvieron miedo. Pero no volvió a repetirse. El otro milagro es el abrir del río Jordán a través de los pies de los sacerdotes. ¿Cuántas veces se abrió el río Jordán? Una sola vez. ¿Cuántas veces se detuvo el sol en los días de Josué? Una sola vez. El maná, ¿cuántos años duró en Israel? 40 años. 40 años. Un montón, pastor. Sí. Pero la Biblia dice en Josué 5:12, cuando comenzaron a comer de la tierra, el maná cesó. No, dice: ¿por qué no Dios no repite el maná? Mañana que lo haga para mí, porque yo no lo vi. No, ya está. Dios lo hizo el tiempo que tenía que hacerlo. Sustentó a Israel 40 años en el desierto. Y cuando entraron a la tierra prometida, el maná cesó. Significa que Dios no tiene más poder para producir esto. No, Dios sigue teniendo el mismo poder. El tema es que Dios no vuelve a repetir el milagro. El agua de la roca durante el tiempo que estaban en el desierto. Las codornices durante el tiempo que estaban en el desierto. La columna de fuego y la columna de nube. ¿Cuándo? Durante el tiempo que estaban en el desierto. Las 10 plagas de Egipto. ¿Cuándo? Cuando estaban en Egipto. No se volvieron a repetir. Es interesante que cuando leen Hebreos capítulo 11, dice: y por la fe los muros de Jericó cayeron. Única vez este milagro sucedió. No hubo otro suceso así. Es más, no presten atención a los mensajes de arriba. Es impresionante que Dios le dijo a Israel que camina alrededor de la ciudad 6 veces los primeros días en silencio. El 7º día le dijo: camina a la ciudad 7 veces. Y cuando llegan a la 7ª vez es cuando yo les digo que van a tocar las trompetas. Y todo en silencio. No hicieron nada. Todo fue una demostración del poder de Dios. No piense a pensar, bueno, tanta gente caminando empezó a temblar el muro. No, fue Dios. ¿Lo repitió Dios? No. ¿Qué quería Dios que se repita? Lo que Dios mandó a Israel que repitieran era la ley a sus hijos. No las obras de Jehová ni los milagros, sino la ley. Dijo: si hay algo que se repita todos los días en tu casa y que les cuentes a tus hijos día y noche continuamente, es lo que yo hice. No quiero que trates de repetirlo. Tu hijo dijo: dale, pa, hacelo, mostrame cómo Dios lo hizo. Él lo hizo. Yo no lo puedo hacer, no lo puedo repetir. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que había dones, milagros, señales que Dios hizo una sola vez. No se volvió a repetir. Pero aquí viene el tema, a los hijos. Éxodo 12:26. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es esto, este rito vuestro? ¿Qué es esto del cordero? ¿Qué es esto? Entonces le vas a contar lo que yo hice en Egipto. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tus hijos: nosotros éramos siervos en Faraón Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales, milagros grandes y terribles. Hijo, yo lo vi. Sí, pero papá, yo no lo vi. Vos me tenés que creer a mí. Porque lo único que quiere Jehová en continuidad de sus milagros es que yo te los cuente, pero no que los reproduzca. Tenemos un temor hoy en la iglesia de Cristo, que si el milagro o la señal no se reproduce, la iglesia ha perdido poder. Y lo que Dios quiere es que podamos contarle a nuestros hijos. Cuando llegamos a Josué 4:6, le dice: para que esto sea señal entre vosotros y vuestros hijos preguntaren a sus padres diciendo: ¿qué significan estas piedras?
Van a llegar a Gilgal y ven 12 piedras arriba del agua. Y van al río Jordán y ven 12 piedras abajo. Y dice, papá, ¿qué significan las 12 abajo y las 12 arriba? Pues las 12 abajo es que Israel murió a Egipto. Y las 12 arriba, Israel vive en vida nueva. Eso es lo que significa. ¿Y qué pasó acá, papá? Y Dios nos hizo cruzar el Jordán en seco. Impresionante. Y capítulo 4, versículo 21, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras. Mi pregunta es esta, hermanos. Yo veía a mi papá y mi mamá con la Biblia abierta todos los días. Déjenme decirles esto, yo sabía dónde estaban sus corazones. Hoy lamentablemente la Biblia se ha reemplazado tecnológicamente. Y no sabemos si papá está leyendo la Biblia en el celular, o está mirando Facebook, o lo que sea. No sabemos. Pero antes era simple. Veíamos un libro abierto en la mesa, una Biblia, y los hijos pasaban y veían. Y es más, yo no me atrevía a entrar a mi estudio de mi papá si lo veía arrodillado. Ahí era prohibido entrar. Si yo lo veía que tenía todos los libros en la mesa, el escritorio estaba estudiando, podía entrar. Pero si él estaba arrodillado, no se permitía entrar. Pero hay algo que mi padre no tuvo, es un celular, porque vio en la generación previa al celular. Y lo que yo vi de mi padre es un hombre que no importa dónde iba, tenía la Biblia bajo el brazo siempre. El otro día le fui a comprar rosas a mi esposa para los 60. Y yo me sentía re mal. No porque gasté tanta plata, no pasa por eso. Me sentía re mal. Y cuando entro al local, la florería, el hombre tenía su Biblia abierta y estaba leyendo. Y yo lo miré y dije, lee la Biblia. ¿Y qué otro libro hay? Me dijo así. Léame todo. No, mentira. Le dije, no hay otro libro. Le dije, qué alegría me da que lee la Biblia. Pero después cuando me dijo de dónde era, a dónde congregaba, ya soy de la Iglesia Universal. Y quedé en que voy a ir a visitarlo. Voy a ir. En ese momento yo estaba teniendo un dolor de pecho terrible. Pensé que estaba teniendo un brain infarto. Y él me estaba queriendo hablar, quería hablar, y yo no quería hablar. Yo estaba a prepararme la rosa y me voy. Pero, ¿saben lo que me impactó entrar al negocio? Si yo lo hubiese visto con el celular leyendo la Biblia, no hubiese sabido. Pero el hombre tenía una Biblia, papel, ahí, adelante, abierta. Y ese libro es impactante. Yo me acuerdo subiendo al colectivo cuando viajaba al colegio, subí con un libro de historia y nadie me miraba, pero subía con el libro negro y todos me miraban. El libro tiene un estigma, como el nombre de Cristo tiene un estigma. Tú puedes hablar de Dios y nadie te va a hacer mucho lío. Tú puedes hablar de la Virgen, nadie te va a hacer mucho lío. Pero tú dices Jesucristo y se dieron las alas. Sos un pájaro raro. Sos diferente. Ese es un famoso dicho, hoy no lo podemos decir por la tecnología, pero mi papá me decía siempre, si caminás con una Biblia 1 kilómetro, predicás un sermón 1 kilómetro de largo. Es verdad. Mi papá tenía la costumbre de grabar versículos y ponerlos afuera de la casa, en las rejas, y los ponía con tornillo y quedaban ahí. Y había puesto un montón. Uno no podía entrar a casa, estaba plagado de versículos. Pero afuera estaba. Y afuera tenía versículos como Deuteronomio 5:29. Oh, que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen mis mandamientos todos los días de su vida, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. La Biblia, las repetirás a tus hijos. Dios no dijo, quiero que reproduzcas el mar rojo. Así, ¿sabes qué? Para que tu hijo crea, vamos a mandar maná de nuevo al cielo.
Y cuando esa generación deje creer, mandamos un poco más y así, porque si no, mi pueblo nunca va a creer. No, no. ¿Por qué creo que los dones de señal terminaron? Porque lo que tenemos hoy es lo que Dios quiere que repitamos a nuestros hijos. Su palabra. Está completa. No necesitamos más. Es eterna. Hay mucho más, yo sé, estoy limitando el sermón. Hay mucho más para decir en cuanto a esto y tengo mucho más en mis notas para decir de esto. Pero simplemente quiero que remarquen esto. Que los distintos milagros que Dios hizo solamente se hicieron una vez. ¿Por qué tenemos que nosotros que pensar que porque son dones del Espíritu tienen que seguir en vigencia hoy? Déjenme darles una ilustración y con esto termino. El don de apostolado está citado en el capítulo 1 de Hechos. Y termino con esto. Miren esto un segundo. Hechos, capítulo 1. Para poder ser apóstol, versículo 22. Como es necesario, dice Lucas, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, eso fueron 3 años, comenzando específicamente del bautismo de Juan, cuando dijo, este es el Cordero de Dios, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, cuando 500 discípulos lo vieron, todos a la vez. Uno de esos, no todos, no son todos apóstoles, uno solo. Uno solo de los 500 se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, para ser apóstol tenías que haber estado desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba en gloria. La pregunta es, ¿todos los apóstoles que hay hoy en las iglesias estuvieron en el bautismo de Juan? ¿Vieron a Cristo resucitado? ¿Lo vieron ascender a gloria? No, de eso solamente la Biblia dice en 1 Corintios 15, había 500. Y de los 500 Dios dijo, uno solo. Esos 500. Que sea escogido para que reemplace a Judas Iscariote. Oh, yo sé que después apareció Pablo como un abortivo, dijo, como último, se me apareció a mí. Pero aquí están los requisitos de apostolado. Acá están los requisitos de apostolado. Y déjenme terminar, bueno, estaba ahí en el pasaje. Termino con este pasaje, capítulo 12. No me acuerdo el texto, pero anda por acá. Sí, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. O sea que había señales específicas de apóstol. No todos tenían esta señal. Las señales de apóstol, ¿cuáles eran? Prodigios y milagros. Esto le pertenecía solamente a la era apostólica. Y uno quiere decir, bueno, vamos a seguir reproduciendo. Dios tiene que ser que hay apóstoles hoy, tiene que ser que hay profetas hoy. Que un hermano pueda predicar y profetizar las Escrituras en la enseñanza bíblica, como nosotros conocemos expositivamente o temáticamente o como sea, pero predicar la palabra ya escrita, si quieren llamarlo, él es un proclamador de esto, un profeta, está bien. Pero profetas que anuncian una revelación nueva, no, para mí ya no hay. Ni apóstoles tampoco hay, porque fueron el fundamento de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo dice, si recibiste un don, entonces usalo para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana de resurrección que nos concedes. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor le bendiga.